Hola, ¿qué tal? Este video tiene como propósito ver el tema de proyecciones cartográficas. Es para adelantar un poco con este tema que ya teníamos rezagado. Pues pueden, después de hacer la lectura que ya hicieron, pueden mirar este video y si después de eso tuvieran más dudas, pues intentan primero resolverlas viendo videos en YouTube y si no queda resuelto y todavía tienen dudas, pues me escriben y lo vemos de manera personal, las dudas particulares que pudieran tener. En general, esta presentación tiene dos grandes objetivos. El primero es que sepan que existen diferentes proyecciones cartográficas y que básicamente pueden ser clasificadas de dos formas. Esa es como una parte de como para su conocimiento personal que no, o sea, como que no implica ya aplicaciones. La segunda sí es una parte muy aplicada porque son las proyecciones cartográficas que se utilizan en México y ahí vamos a ver particularidades, ejemplos de lo que existe para México y a lo que sí se van a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, difícilmente ustedes en su vida profesional van a utilizar una proyección polar porque a lo mejor no realizan o no van a realizar proyectos que impliquen ese tipo de representación, pero bueno, si llega a pasar, pues ustedes van a saber que existe una proyección polar. Lo que quiero que quede más claro son con las que sí van a trabajar en el día a día, ¿no? Con las proyecciones que oficialmente se utilizan en México. Entonces, vamos a empezar con algunos datos sobre las medidas de la Tierra. Pues más o menos ya vimos que el modelo que más se asemeja a la realidad de la forma de la Tierra es el geoide, y pues si pensamos que es una gigantesca esfera, más o menos tiene como 6.371.228 metros de radio, ¿no? Por lo tanto, más de 6.300 kilómetros nos separan del centro del planeta, ¿no? 6.300 kilómetros es muchísimo. Sin embargo, sabemos que la Tierra no es una esfera, sino bueno, se asemejaría más a un elipsoide, ¿no? Que es la esfera en movimiento. La distancia del Ecuador al centro del planeta más o menos es de estos 6.378.137 metros, mientras que la misma distancia a cualquiera de los dos polos resultaría en una distancia un poco menor, que sería aproximadamente de 6.356.752 metros. Entonces, si restamos estos dos valores, tendríamos una diferencia de 21.385 metros, que sería la distancia del centro de la Tierra hacia el eje polar. Y pues sería esta representación, ¿no? En esta forma tendríamos este radio de los 6.378 y de esta forma tendríamos los 6.357 kilómetros. Ahora, hay algunas, como les decía, que el elipsoide que tenemos como modelo no es perfecto, pues en realidad al parecer hay una diferencia de 44 metros entre el radio norpolar y el radio surpolar. La misma simetría se presenta sobre el ecuador, donde la mayor distancia al centro terrestre se da en 15 grados al oeste de longitud, con una magnitud de 139 metros, mayor que el radio ecuatorial. Entonces, en realidad, esos son como datos culturales de las dimensiones de la Tierra, ¿no? Pero bueno, entonces, pues estos datos quise ponerlos para que vean la irregularidad de la forma de la Tierra. No es que podamos ajustarlo a una forma geométrica que sea perfecta y entonces la vida sería de otra forma. Nos enfrentamos entonces al problema de tener una cosa pues bastante irregular, y lo que intentamos con las proyecciones cartográficas es llevar esa superficie terrestre a un plano bidimensional. Y por un plano bidimensional me refiero a un papel, ¿no? A un papel, y entonces que pudiéramos hacer un mapa de la superficie terrestre.
Entonces la cosa se complica porque entonces piensen como más bien en como en una naranja, y entonces quiero llevar la cáscara de esa naranja a un plano. Y en el ejemplo de la cáscara de la naranja, pues parece bastante sencillo porque la pelamos y tratamos como de aplanarla, ¿no? Y entonces, pero sí se dan cuenta que entonces ya no estaríamos viendo como es en la realidad en el plano. Para eso nos apoyamos de las proyecciones cartográficas que tienen ese objetivo. Entonces, parece que con este ejemplo de la naranja más que vamos a ver de una farola que está en una calle, eh, pudiera quedar claro. Entonces, si pensamos en la sombra que se proyecta en el piso de una farola sobre la calle, podemos ver dos partes, un segmento rectilíneo y una esfera sobre la superficie plana. Entonces, si pensamos que este fuera el faro, este sería el bracito que lo sostiene y este sería el faro. Entonces tengo un segmento que la sombra se ve proyectada en el piso de esta forma, y si yo tengo un faro circular, más o menos de esta forma, pues lo que veo proyectado en el piso, la sombra que veo proyectada es esta. Entonces ese es el objetivo de la proyección, llevar esto que está en 3 dimensiones a 2 dimensiones. La proyección de un segmento sobre un plano se obtiene llevando los extremos del mismo aquel, que sería esto. Agarro estos dos extremos y los llevo, y entonces esto pues proyectado es muy fácil, pero no es fácil cuando es un objeto de estas características, como la Tierra. De forma análoga se obtiene la proyección de los cuerpos geométricos más complejos como una esfera. Es un poco más difícil, pero lo que buscan las proyecciones es precisamente esto. La proyección permite representar mediante 2 dimensiones un objeto que en realidad es tridimensional. Sin embargo, la información sobre una de las 3 dimensiones se pierde en el proceso. Lo que perdemos en la representación en un plano son las altitudes. Por ejemplo, si quiero representar, estos se pueden representar de otra forma, en otro modelo. ¿Se acuerdan cuando vimos los productos cartográficos? Vimos que había unos modelos en tercera dimensión donde sí puedo representar la altitud, pero forma tradicional en un mapa no puedo representar la altitud, a menos que lo hiciera con curvas de nivel, pero ese será motivo de otra sesión. Entonces imagínense que agarramos la cáscara, la pelamos y entonces tratamos de llevarlo a un plano, una cosa así. Pero si pensamos de una manera más seria, que no sea la cáscara de una naranja o un faro en la calle, pues la Tierra puede ser representada a escala mediante una bola donde podemos pintar con todo el detalle los continentes y los países, que sería la representación del globo, que se acuerdan que vimos en los productos cartográficos que existen. Y lo que necesitamos es una representación de la superficie terrestre sobre un papel, esto que llamamos un mapa, pero nos encontramos ante un problema, que la Tierra se asemeja a un modelo de elipsoide y el papel es plano. ¿Cómo podemos proyectar la Tierra sobre un plano? Y para resolver este problema, pues diferentes cartógrafos en diferentes momentos han ideado sistemas de proyecciones que podemos clasificarlos en dos tipos. Uno es por el lugar donde colocamos el plano, y la otra es por el tipo de distorsiones. Entonces primero vamos a ver la clasificación de las proyecciones por donde, de acuerdo a donde colocamos el plano donde vamos a proyectar. Entonces tenemos las proyecciones planas o nomónicas, que se obtienen colocando un plano tangente a la Tierra en un punto y proyectando los puntos de este sobre aquel. Y bueno, pues es la más antigua, ¿no? Y tendríamos una representación como de este tipo. Aquí, si este fuera el polo norte y aquí colocamos el plano y proyectamos lo que observamos, tendríamos una cosa así. Después tendremos las proyecciones cilíndricas, que se obtienen al rodear la superficie terrestre mediante un cilindro a modo de canuto, proyectando cada punto de la Tierra sobre él. Entonces este sería el modelo de la Tierra y este sería el papel, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo circular y rodeamos como un cilindro con el papel, y cuando lo desenrollamos obtenemos una cosa así, ¿sí?
Después tenemos las proyecciones cónicas. Entonces se dan cuenta que aquí las gnomónicas colocamos el plano arriba, las cilíndricas colocamos el plano alrededor, y en las proyecciones cónicas se obtiene al rodear la superficie terrestre mediante un cono a modo de cucurucho, de modo que el eje del cono pasa por el centro de la Tierra, ¿sí? Entonces aquí tendríamos en rojo el modelo de la Tierra y aquí tendríamos este cucurucho que abarca una parte de la superficie. Cuando este cucurucho lo desenrollamos tendríamos una cosa así, ¿no? Entonces este cucurucho lo podemos poner aquí arriba, pero también lo podríamos poner abajo. Ok, ahora vamos a... Este fue como la primera clasificación, que depende de dónde coloquemos el plano, de dónde vamos a dibujar. Que vimos que puede ser arriba, alrededor de la Tierra y pues solamente en una parte, en un cono. Vamos a hablar un poco más de las proyecciones cilíndricas, que son estas, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a la proyección cilíndrica, representa la superficie terrestre mediante un cilindro que inscribe la superficie terrestre, es decir, que la contiene. Si el eje de este cilindro se hace coincidir con el eje polar, se obtiene una representación fidedigna del ecuador, que es el punto de tangencia de la esfera y el cilindro. El punto de tangencia es donde se tocan, ¿no? Aquí, ese sería el punto de tangencia. Ahora, aquí. Sin embargo, a medida que nos alejamos del ecuador, va apareciendo una deformación que se hace muy notable en las inmediaciones de los polos. Por ello, no puede ser utilizado para latitudes elevadas, es decir, donde hay proximidad de los casquetes polares. El sistema es el sistema más típico para hacer mapamundis, y la deformación se pone de manifiesto al fijarse que en Groenlandia, por ejemplo, posee un tamaño descomunal en comparación con el continente europeo, cuando en realidad no es así. Entonces, ¿qué pasa? Que se acuerdan que el punto de tangencia estaba en el ecuador, el ecuador está más o menos aquí. Entonces me va a servir para representar muy bien lo que pasa en latitudes cerca del ecuador, pero no en los extremos polares, ¿no? Por eso aquí Groenlandia se ve así súper grande, pero en realidad es que no es tan grande. Entonces este tipo de proyección nos va a servir para representar muy bien lo que pasa en estas latitudes. Y sobre todo se utilizó con fines de navegación. Y pues la navegación sobre todo se da en estas latitudes. A medida que nos alejamos del ecuador hacia los polos, el tamaño de los continentes se alarga en dirección ecuatorial. Pues una vez más esto, ¿no? Estarían las deformaciones más hacia los casquetes polares. Después tenemos la proyección universal transversa de Mercator, o UTM, como también se le conoce, y vamos a verla porque es una de las más importantes. Yo creo que es de las que más se utilizan en el mundo y en México. Es una proyección cilíndrica y posee las siguientes características. Es una proyección cilíndrica que se obtiene proyectando el globo terráqueo sobre una superficie cilíndrica. Es una proyección transversa. Eso quiere decir que el cilindro es tangente a la superficie terrestre según un meridiano. El eje del cilindro coincide con el eje ecuatorial. El eje del cilindro coincide con el eje ecuatorial. Es una proyección conforme, eso quiere decir que mantiene el valor de los ángulos. Si se mide un ángulo sobre la proyección, coincide con la medida sobre el elipsoide terrestre. Entonces, este tema de los ángulos les decía que sirvió mucho para temas de navegación. ¿Cuáles son las ventajas de la proyección UTM? Son que los paralelos y los meridianos aparecen representados mediante líneas rectas formando una cuadrícula. El sistema de coordenadas pasa de ser esférico a ser rectangular, ¿no? Entonces podemos tener unas coordenadas rectangulares. Resulta sencillo señalar puntos y trazar rumbos entre ellos, pues les decía, por estos fines de navegación y de orientación en el terreno. Es muy buena. Las distancias se miden fácilmente a distancias pequeñas. La línea que une dos puntos es una línea recta. Las áreas pequeñas se conservan
Para las áreas pequeñas se conserva la forma de los accidentes geográficos sin deformación significativa, los rumbos y las direcciones se marcan con facilidad. Entonces, ¿para qué nos va a servir la zona UTM? Para cuando hagamos algún proyecto que implique trabajar con un municipio o con un estado o con un conjunto de estados, no para todo el país. Así, ojo, esto apréndanselo de memoria, no pueden tener todo el país en UTM y ahorita van a ver por qué. Las desventajas, pues es que no existe una uniformidad en la escala de las distancias, porque ya vimos que si me alejo del ecuador, pues va a haber una mayor deformación. Las distancias se agrandan a medida que nos separamos del punto de tangencia, que se acuerdan que es el ecuador. Las latitudes elevadas, alejándonos del punto de tangencia, la deformación es cada vez más importante. No se guarda una proporción entre las superficies a diferentes latitudes, o sea, no podríamos tener un mapa de todo el mundo en UTM, eso sería imposible. Y pues sería esto, ¿no? Esta sería la forma de representación cilíndrica, aquí estaría el ecuador y entonces dijimos que lo que está cerca del ecuador va a ser representado de una mejor forma, no así lo que está más cerca en latitudes cerca de los 90 grados. Entonces, ¿qué pasa con la proyección UTM que divide al planeta en 60 zonas UTM? Y cada una de esas zonas UTM va a estar referida por un número y una letra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la zona 01, 02, 03, 04 hasta la 60. Y después tenemos la letra A, la letra B, la letra C, D, E, F, G, así. Entonces, para México vamos a tener las zonas de la 11 a la 16. Esas son las zonas UTM que vamos a tener en México. Y las letras que vamos a tener va a ser de la Q y la R. Q y R. Y ahorita vamos a ver ejemplos para que no se asusten. Ahorita vamos a ver muchos ejemplos. Bueno, trataré de que veamos muchos ejemplos. Entonces, si yo estoy en la Ciudad de México, voy a estar en la zona 14Q. Si estoy trabajando en Sinaloa, voy a estar en la zona 12R, ¿sí? 12R. Por eso les decía que no podemos tener a todo el país en una representación UTM, porque UTM se caracteriza precisamente porque está dividido en zonas. Entonces lo que sí sería un error así súper garrafal, horrible, de pecado mortal, es que tengan todo el país en zona 16, pues porque eso sería falso. Y sí quiero como que hacer mucho énfasis en esto porque el programa, o sea, cualquier programa se los va a permitir, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un límite nacional, 1 a 4 millones, donde vean todo el territorio nacional y dicen, pues yo lo necesito en UTM y lo llevo a UTM 16, el programa no les va a decir, alto papacito, eso no se puede hacer. No, el programa sí los va a dejar hacerlo, pero es una tontería, ¿no? Y ya vimos por qué es una tontería, porque está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 zonas UTM, ¿no? Entonces eso es lo que no estaría bien. Ahora, existe otro tipo de proyección que es la polar y sirve para representar regiones polares, ¿no? Entonces aquí colocamos el plano muy cerca del eje polar y entonces lo que voy a tener muy bien representado van a ser los polos. Y pues el que se utiliza más es la proyección estereográfica polar universal. No sé, a lo mejor algún día la utilizan. Yo no la he utilizado nunca, pero bueno, sé que existe. La otra forma en la que podemos clasificar las proyecciones es por el tipo de deformación. Entonces, recordamos otra vez este ejemplo de la naranja. Si yo quiero llevar la cáscara de esa naranja a un plano, pues la puedo acomodar de diferentes formas, pero va a tener deformaciones y puede tener deformaciones en la escala, en las áreas, en las formas y en las direcciones. Entonces no existe una proyección perfecta que pueda satisfacer y pueda mantener la escala, el área, las formas y las direcciones. Y pues la selección que hagamos va a depender del uso que le vayamos a dar al mapa. Entonces, las
proyecciones que mantienen la forma se llaman conformes. Las que mantienen, por ejemplo, Mercator, Universal Transversal Mercator, es una de las que mantiene las formas, ¿no? Mantiene la forma, pero no mantiene las distancias y las áreas, ¿no? Y ya vimos las áreas, sobre todo como en estas latitudes, pues las distorsiona mucho. Después tenemos los mapas equivalentes que mantienen las relaciones de área y se pueden hacer comparaciones de tamaño entre áreas, pero distorsiona la forma, ¿no? Entonces, una vez más, no hay una proyección perfecta. Después tenemos las proyecciones que mantienen la distancia, que se llaman equidistantes, y pues sobre todo lo pueden hacer, sobre todo como lo que está cercano al ecuador. Y luego las proyecciones que mantienen las direcciones, pues son las proyecciones azimutales, donde indican direcciones verdaderas con líneas rectas, y sería una representación de este tipo. Entonces, tenemos los tipos de distorsión que pueden ser de forma, de área, de distancia o de dirección, y estas son las proyecciones que minimizan estas distorsiones. Para forma, las conformes; para área, equivalentes; para distancia, equidistantes; y para mantener la dirección, direcciones verdaderas. Entonces, les voy a pedir que vean este video y que entren a este recurso. Sobre todo es muy didáctico porque podemos ver las distorsiones que se dan en diferentes proyecciones. Pero bueno, hasta aquí sería la primera parte de esta presentación. Y en la segunda parte pues ya es como una cosa más práctica, porque lo que quiero es que ahora de todo este universo de, bueno, no, pues sí, de todas las proyecciones que existen, cuáles son las que se utilizan en México, cómo identificarlas y en qué momento aplicarlas, que para mi gusto es lo más importante. Esto fue como más informativo, más para que supieran que existen pues diferentes formas de proyectar la forma de la Tierra y que tienen una base matemática importante, ¿no? Además, como hacer una proyección no es una cosa sencilla. Pero ahora quisiera como que viéramos los sistemas de coordenadas y las proyecciones que se utilizan en México. En primer lugar, tenemos las coordenadas geográficas, que están definidas por la latitud y la longitud, y están en grados, ¿no? Las unidades son grados. Luego tenemos la proyección cónica conforme de Lambert. Conforme, acuérdense que conserva las formas, y es una proyección cónica, y bueno, pues la hizo Lambert, por eso se llama cónica conforme de Lambert. Y las unidades son metros, y para lo que me va a servir es para representar a todo el país. Después tengo la proyección universal transversa de Mercator, que aquí vimos que México está cae en diferentes zonas, y las unidades también son metros. Y esta la voy a utilizar sobre todo, habíamos dicho, para áreas pequeñas, para proyectos que involucren representar cartográficamente a un municipio, a un estado o a un conjunto de estados, pero no a todo el país, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar a ver características de cada una. Pero antes quisiera que fuéramos a la página de Conavio. Vamos a la ASIC Conavio. Entonces vamos a entrar aquí, Geoportal del Sistema Nacional de Información. Y miren, cuando aquí, pues no sé si ya habían entrado, pero si no, entren y échenle un ojo a todos los datos que hay. Por ejemplo, vamos a entrar aquí donde dice división política, límite, y tenemos el límite nacional en escala 1 a 1 millón, 1 a 250,000 y 1 a 4 millones. El que está 1 a 250,000, pues quiere decir que va a tener mayor detalle. Si yo me acerco aquí, voy a poder ver incluso las islas y voy a poder ver una definición de la línea de costa mejor, ¿no? ¿Sí ven? Que tiene de fondo una imagen de satélite, y este sería el límite 1 a 250,000. El límite 1 a 1 millón va a estar más generalizado, ¿ven? No tiene tanto detalle en la línea de costa,
y el que está 1 a 4 millones pues va a tener todavía menos detalles. O sea, miren, aquí se come, aquí en este puerto que no sé cuál es, pero entra así, no lo considera, porque está muy generalizado, está 1 a 4 millones. Entonces, pues, si descargan este o este o este, pues va a depender del objetivo. Si su mapita lo van a representar así en una figura, es para un artículo, por ejemplo, y solamente quieren mostrar la ubicación de un municipio, pues con el que está 1 a 1 millón o 1 a 4 millones es suficiente. Si necesitan mayor detalle, pues entonces tendrán que utilizar el que está 1 a 250,000. Pero bueno, ese ya fue motivo del tema de escala y espero que ya haya quedado claro. Si no ha quedado claro, los invito a que descarguen estos tres, por ejemplo, y vean las diferencias. Ahora, ¿por qué entré aquí? Ah, sí, ya me acordé. Porque cuando yo quiero descargar alguna de estas capas, yo me voy aquí a donde dice metadatos y me dice que lo puedo descargar en dos proyecciones, en proyección cónica conforme de Lambert y en coordenadas geográficas. Y lo puedo descargar también, este es el formato de Google Earth, y pues también les digo que vayan descargando Google Earth para que en algún momento lo vamos a utilizar. Y bueno, hasta ahora les decía que oficialmente en México, para el tema de el INEGI, que es la institución encargada de proveer los datos geográficos, pues se utiliza sobre todo la proyección cónica conforme de Lambert, utiliza coordenadas geográficas y UTM en los casos donde sean datos específicos para si descargamos la cartografía geoestadística municipal de un municipio, de un estado, pues va a venir en UTM. Pero aquí, como son representaciones nacionales, por eso es que Conavio pone a disposición el shape en formato de proyección cónica conforme Lambert y en coordenadas geográficas. Entonces yo descargué, creo que ¿cuál descargué? El de suelos, uno de suelos. Entonces les voy a enseñar aquí está, es el balance hídrico. Entonces, si se dan cuenta, yo le doy aquí clic derecho y le digo Properties, y entonces me dice que está cada proyección en QGIS tiene una clave. En la siguiente práctica, cuando hagamos la práctica de proyección y reproyección, les voy a decir dónde encontrar un catálogo de qué significa EPSG 4326, pero en este momento sepan que esta es para coordenadas geográficas, ¿sí? Entonces, está en coordenadas geográficas, y si yo le digo aquí me muestra las coordenadas extremas, ¿no? El punto de origen, me dice que las unidades son grados. Y aquí está la extensión. Esta es la coordenada extrema. Esta sería la máxima. Esta sería la coordenada mínima y esta sería la coordenada máxima en latitud. Y esta sería la mínima y la máxima en longitud, ¿no? Si yo me pongo en los extremos, voy a tener estas coordenadas. De esta forma identifico que este shape, que en este caso no es un shape porque está en formato raster, aquí por los cuadritos que se ven, pues está en esta proyección. Si yo abro el otro, vimos que había dos, el otro que se podía descargar en cónica conforme de Lambert, CCL. Entonces aquí el SRC, ¿se acuerdan que es la clave de la proyección? Es y es proyectado porque es una proyección que hizo el INEGI, y entonces lo identificaron de esta forma. Estas son las coordenadas extremas, que están en millones de metros, y las unidades son metros. Aquí me dice el ancho y el alto el número de píxeles que forman esta imagen. Si yo me acerco mucho, voy a ver un cuadrito. A esto se refiere los píxeles y a esto se refiere el formato raster. Vamos a ver en otro momento que hay dos grandes
modelos de representación cartográfica, que son los puntos, las líneas y los polígonos, ese es el formato vectorial, y el formato raster, que es este, que es un conjunto de celdas y cada celda contiene un valor. Ok, por eso era solamente para... Entonces, la recomendación es que utilicen las coordenadas geográficas y CCL cuando quieran representar a todo el país. Cuando reciban un shape, pues en este caso tiene como un poco de mayor control, porque yo directamente estoy descargando el shape de la página de Conavio y sé que viene ya sea en CCL o en coordenadas geográficas. Pero a veces pasa que alguien nos pasa un shape, ¿no? En una USB, y entonces no sabemos, o sea, no tenemos como esta certeza. Lo que tendremos que hacer será abrirlo bueno, ya sea aquí en ARC o en QGIS, y que veamos las propiedades que tiene para que veamos en qué proyección viene, y sobre todo por este tema, ¿no? Por las unidades. Si están millones, seguro, si los dos son millones, seguro son cónica conforme de Lambert. Si yo lo abro aquí en ARC, le digo Properties in Source, aquí me dice que está en cónica conforme de Lambert, y este es el dato, WGS84. Si abro las propiedades de pues lo mismo, me dice que está en coordenadas geográficas y que el datum es WGS84. Entonces ese es como en lo que les pido que se fijen. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, dijimos que tenemos coordenadas geográficas, CCL y Universal Transversal Mercator. Respecto a las coordenadas geográficas, pues van a estar en este formato de grados, minutos y segundos, o grados con decimales. Es decir, aquí sería 32.56, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver en otro momento cómo transformar de este formato a grados hexagesimales, es decir, enteros con decimales. Y pues vamos a tener estas coordenadas extremas más o menos, ¿no? Que abarcan el país. La latitud norte mínima sería 14 grados, 32 minutos, 27 segundos. La más al norte que tenemos es 32 grados, 43 minutos, 6 segundos. La longitud al extremo oeste mínima es 86 grados, 43 minutos, 36 segundos. Y la extrema hacia al oeste, la máxima es 118 grados, 22 minutos, 00 segundos, ¿no? Entonces, si recibimos un shape o unos datos con estas características, pues tendremos coordenadas geográficas. Sobre todo hay que mirar las unidades, ¿no? Estos son grados, es inconfundible identificar los grados y más o menos el rango de datos, ¿no? Ahora, este sería un mapa en proyección cónica conforme de Lambert, y aquí vemos que las unidades tanto en la latitud norte y en la longitud van a ser metros, y va a estar en millones. Entonces, cuando recibamos una coordenada con estas características, pues sabremos que estamos trabajando con CCL. Y acuérdense, estas dos para todo el país y esta solamente para una porción. ¿Se acuerdan que el mundo estaba dividido en 60 zonas UTM y México está entre la 11 y la 16? Y entonces, si estamos trabajando con datos de Quintana Roo, pues trabajaremos esos datos en la zona UTM 16 Norte. Si estuviéramos trabajando con datos de Jalisco, pues lo vamos a trabajar en la zona 13 Norte. Todo es norte, ¿no? Porque estamos al norte del Ecuador. Si estuviera trabajando, por ejemplo, con datos de Baja California Sur, pues lo voy a trabajar en zona 12. ¿Qué pasa con los estados que están entre dos zonas UTM? Por ejemplo, aquí San Luis Potosí. La naricita del perro está en 13 y el cuerpo está en 14. Como la mayor parte de la superficie del estado está en 14, podría trabajarlo todo en 14, porque es una unidad político-administrativa en conjunto.
El estado de Zacatecas, pues tengo estas dos partes que están en 14, pero la mayoría está en 13, entonces podría trabajarlo todo en 13. Si estuviera trabajando con Puebla y Tlaxcala, pues todo sería en zona 14, ¿sí? Ok, ahora, este es el punto en Google Earth, en la aplicación de Google Earth, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, y entonces este 14 refiere a que estoy en la Ciudad de México. Y el 14Q, ¿se acuerdan que había letras también que estaba entre la 14 y la R? Entonces estas serían las coordenadas de la UAM en una proyección UTM. Y eso lo podemos hacer desde aquí, desde Google Earth, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Okay. Entonces, si yo quisiera las coordenadas de este punto, me voy aquí donde dice herramientas y en opciones le digo que me presente las coordenadas en latitud, longitud, en grados decimales, en grados, minutos y segundos, en grados, minutos decimales o bien en UTM. Entonces le voy a decir, por ejemplo, grados decimales. Se dan cuenta, me pone la latitud con enteros y decimales, longitud enteros y decimales. Este signo negativo ya habíamos visto por qué, porque estamos al oeste del meridiano de Greenwich, por eso hacia la izquierda necesita un signo negativo. Si yo le digo que lo quiero en grados, minutos y segundos, pues entonces me cambia la representación de ese mismo punto, pero ahora con grados, minutos y segundos. Norte, grados, minutos y segundos, oeste. Y como tengo la O de oeste, no tengo el signo negativo. Lo mismo. Ahora, si le digo que lo quiero en universal transversal de Mercator, UTM, entonces este punto que estamos aquí, estamos en Coahuila, entonces es la zona 13R y viene la coordenada de latitud metros este y la coordenada de longitud metros norte. No, así longitud y latitud. Y pues ya, o sea, si ustedes quisieran guardar, tener este punto, voy a guardar este punto, que está, parece como, no sé qué sea, un ovni, no creo. Bueno, yo voy a guardar este punto, no sé si sea una bodega. Y entonces lo voy a poder guardar en diferentes formatos. Aquí, como está configurado para que esté en UTM, me dice que está en la zona 13R y me muestra sus coordenadas, ¿sí? Si yo una vez más cambio aquí y le digo que esté en grados decimales, si ahora yo quiero guardar este otro punto, se dan cuenta que está la latitud y la longitud. Okay, nada más les quería mostrar que entonces este punto puede ser representado en coordenadas geográficas, latitud, longitud, pero también puede ser representado en coordenadas UTM o en coordenadas cónica conforme de Lambert. Google Earth no tiene la proyección de cónica conforme de Lambert, pero sí tiene UTM y coordenadas geográficas. Donde sí pueden encontrar esto de CCL, pues es aquí en Conavio y en INEGI. Entonces cuando descarguen datos, lo primero que tendrán que ver es en qué proyección está. Okay. Entonces aquí veíamos que estábamos en la zona 14Q. Por ejemplo, si nos vamos a Culiacán, vamos a estar en la zona 13R. Si nos vamos a Chetumal, vamos a estar en la zona 16Q y aquí tendremos la coordenada metros este y metros norte. Ahora sí, ¿en qué caso utilizarías una proyección cónica conforme de Lambert? Pues ya dijimos que cuando queremos representar a todo el país y las unidades son metros. ¿En qué caso utilizarías una proyección UTM? Cuando queremos trabajar con una superficie más pequeña, con un proyecto que abarque un municipio, un estado o un conjunto de estados que estén en la misma zona UTM, ¿no? ¿Y qué pasa si un estado está entre dos zonas UTM? Ya vimos que donde tenga mayor superficie lo vamos a poner en esa zona UTM.
Creo que hasta aquí me parece que es como lo más importante de ya la aplicación de las proyecciones que utilizamos en México. Ahora, en la lectura hablan de las claves de las cartas geográficas, que tiene que ver con esa subdivisión, ¿se acuerdan de letras y números? Entonces aquí lo que les voy a pedir es que entren a la página de Conavio y que descarguen estos dos índices de cartas y vean las diferencias. Y vean cómo se forma la clave de las cartas 1 a 50,000 y 1 a 250,000. Entonces voy a entrar aquí. Voy a apagar. Ah, pues está todo apagado. Era en topografía, en información general. Y entonces aquí tengo la carta 1 a 250,000. Me voy a alejar para que la vean. Y estas serían todas las cartas 1 a 250,000 que abarcan el territorio nacional. Por ejemplo, la carta donde aparece la Ciudad de México sería esta. Y si yo le doy aquí un clic en la I y le doy un clic aquí, me dice que es la carta E14-2 y el nombre es Ciudad de México. El nombre se le asigna por la ciudad o el rasgo geográfico más sobresaliente que se encuentra al interior. Por ejemplo, esta que está aquí se llama Morelia, pues porque como que aquí sale la ciudad de Morelia y así se llama. Dentro de esta carta 1 a 250,000 está subdividida en cartas, en 24 cartas 1 a 50,000. Entonces si yo le doy clic aquí a esta, me dice que es la carta E14-A11. ¿Y cómo se llama? No dice el nombre. Esta. Tampoco. Esta. Bueno. Supongo que si descargo el shape me va a aparecer el nombre también de la carta. Pero no importa, porque aquí lo más importante es que si yo tuviera que trabajar con esta zona, les recomiendo que descarguen estos shapes para que lo tengan como siempre a la mano. Y sobre todo, a lo mejor a mí me sirve más este que está en Google Earth, porque si yo quisiera, si estoy trabajando en Google Earth y quiero saber exactamente qué es esto y podría como ver otras características, descargo la que está en Google Earth y puedo identificar cuál es la carta 1 a 50,000 y 1 a 250,000 que está aquí. Es más, lo voy a hacer voy a descargar esta, 1 a 50,000. Lo voy a descargar en este formato. Le voy a dar doble clic. Ahí está, de todo el país. De todo el país puedo ver pues las cartas. Entonces, pues si eran, no sé cuántas son, pero son muchísimas. A ver, lo voy a acercar aquí. Entonces aquí puedo ver, esto es lo que abarca una carta 1 a 50,000 del INEGI. Si yo la identifico, es la clave G13D26. Entonces si yo necesitara, por ejemplo, la carta topográfica, es más fácil que yo busque ya esta clave. Entonces me voy aquí a la página del INEGI. Topografía INEGI. Entonces entro aquí y ya puedo buscar esa clave. Por ejemplo, si yo consulto las cartas 1 a 50,000, pues ya vieron que en todo el país son muchísimas, ¿no? Entonces estaría pues difícil encontrar alguna en particular. Si tengo la clave es más fácil que la pueda buscar. Puedo buscar aquí, pongo la clave y le digo consultar. Entonces ya me muestra la carta. Esta es de Matamoros y hay dos ediciones, una de 1998 y una de 2014, ambas escala 1 a 50,000. Entonces es más fácil que lo puedan descargar si ustedes necesitan como algo en particular. Entonces la recomendación aquí es que desde la página de Conavio descarguen estas dos. Descarguen la que está a 1 a 50,000 y 1 a 150,000. Y ya en la lectura vieron cómo se asignan estas claves, ¿no? Ok. Que básicamente tiene que ver con esta gran subdivisión del planeta. Caray, ¿qué hice? Bueno, ya.
Entonces, ¿por qué puse esta? Ah, sí, pues nada más para recordarles que lo descarguen, que vean las diferencias y que sepan que lo pueden descargar en formato de Google Earth, en formato de proyección cónica conforme de Lambert y en formato de coordenadas geográficas. Vamos a ver en alguna práctica donde veamos proyección y reproyección cómo llevar datos que están contenidos en coordenadas geográficas y que lo podamos representar en una proyección cónica conforme de Lambert y cómo lo podamos también reproyectar a una proyección UTM. Pero en este momento el objetivo era que vieran que existen diferentes proyecciones, entren al recurso para que vean como todas las distorsiones que puede haber y, y después como la segunda parte que les decía de específicamente en México cuáles son las que se utilizan, cuándo utilizarlas y cuáles son las diferencias. Y pues creo que ya es todo.